Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en este domingo 21 de enero del año 2024. Vamos a tocar un tema muy hermoso, muy de actualidad, muy también de controversia y de algunas veces discusiones denominacionales. Decía un jurisconsulto de aquí de mi país de que las leyes de cada uno de los países están sujetas a interpretaciones. Entonces, como vamos a tocar un tema que debido a alguna interpretación desubicada, así diría yo, pero desubicada de la Biblia, genera controversias, pero en cuanto a la Biblia está bien claro que no es así. Por favor, busque usted en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, y el tema de hoy es Jesús es Señor del sábado. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Un día iba pasando. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Era un día sábado para nosotros. En el Antiguo Testamento, aún en el tiempo de Jesús, no había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No había. Era así. El que para nosotros es domingo, en el Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús mismo, se llamaba el primer día de la semana. Lunes, el segundo día de la semana. Martes, el tercer día de la semana. Miércoles, el cuarto día de la semana. Jueves, el quinto día de la semana. Viernes, el sexto día de la semana. Y sábado, el séptimo día de la semana. Entonces, si usted quiere leerlo así en el versículo que estamos leyendo, Mateo capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel día iba Jesús por los sembrados en el día séptimo, y para nosotros es el día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. O sea, de trigo, el trigo, agarraron las espigas y el grano ya estaba bueno, masticable, y lo frotaron y se comieron el granito, los granos de trigo. Oiga usted ya los religiosos en acción otra vez. Versículo 2. Viéndolo los fariseos, le dijeron a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, en el día séptimo, o para nosotros en el día sábado. Pero ¿qué era eso? Lo que no era lícito hacer en el día sábado. Le dijeron a Jesús: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Estaban dándole al Señor una queja, como decimos aquí, acerca de la actuación que tenían sus discípulos. Miren los que andaban con Jesús. A decir verdad, la ley no prohibía recoger del grano para tener que comer en el día sábado. No lo prohibía. No prohibía que el día sábado se pudiera recoger lo que había ahí, solo de agarrarlo y comerlo.
que era hambre, una necesidad fisiológica. Fíjense bien, recoger espigas del grano de trigo del campo del vecino para satisfacer el hambre inmediata estaba explícitamente permitido. ¿Y a dónde está eso? Arriba le sale Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Entonces ya tenemos una primera observación de la ley, que esos fariseos estaban acusando a Jesús, pero como que no leían bien, sino que estaban buscando poner en práctica su propia interpretación, y con su propia interpretación estaban acusando, mire a quién, a los discípulos de Jesús. Fíjense bien lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la ley de Moisés. Lo que estaba prohibido era realizar trabajos que condujeran al enriquecimiento de recoger cosecha y granos y esto, y a recoger en abundancia ¿para qué? Para saciar la sed, la comida del momento. No, estaba prohibido que en el día de reposo para los israelitas, para los judíos, para los hebreos. ¿Usted es hebreo? ¿Usted es judío? ¿Usted es israelita? Entonces, ¿usted es iglesia? Sí. Ah, bueno. No se preocupe por eso, porque era la ley. Pero era para los judíos, a los israelitas, para los hebreos, que es lo mismo. Entonces, de esta forma, por ejemplo, una granja, donde hay vacas, imagínense, donde hay gallinas. ¿Sabe usted que la vaca hay que ordeñarla todos los días? Todos los días hay que ordeñar. Las cabras, las ovejas, hay que ordeñarlas. Si no se enferman los animalitos. Si no están dando de mamar, pues. Entonces, no podía dejar de cosechar para obtener la necesidad, porque si no se muere el animal. Pero también si era necesario tomar leche, porque era necesario tomarla, no era pecado. Pero un individuo podía recoger el grano suficiente para comer ese día. Si no tenía y no había recogido por cualquier motivo, podía hacer eso. Eso que le dijo, no hacen lo que no es lícito en el día de reposo, religiosos. Ahí sí les conviene, pero va a ver lo que les dijo el Señor Jesús. Entonces, esto que están diciendo, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, era una acusación de ellos, de los fariseos, no de la ley. Oiga lo que les dijo mi Señor Jesús en el versículo 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Sabe lo que me llama la atención? Me da la satisfacción, donde dice el Señor Jesús, ¿no habéis leído? ¿Que no leyeron? ¿No han leído ustedes las Escrituras? ¿No han leído bien, pues, lo que dice la ley? Le estaba diciendo a los judíos, a los fariseos. Otra cosa, hermano, aún hoy nosotros ya no estamos sujetos por la ley, sino que por la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros, la iglesia actualmente, a partir de Jesucristo, de su sacrificio tremendo, que dio la vida por nosotros, pagó nuestros pecados y Dios nos dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, no estamos sujetos a la ley, a esta ley que estamos leyendo. Por eso esas sectas o esas denominaciones
que pretenden que la iglesia guarde el sábado. No. Y ahí les dice el Señor Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Qué es? La respuesta que les dio Jesús dejó en claro que las leyes acerca del día de reposo no restringían los hechos producto de una necesidad, de la necesidad de comer. La ley no prohibía que si alguien tenía enfrente ahí o cerca los granos para comer, pues. Eso no lo prohibía la ley. Si no, se hubieran muerto muchos de hambre. Y Dios no busca eso. No prohibía ni la necesidad de comer, ni la necesidad de servir a Dios o los actos de misericordia. Eso la ley no los prohibía. O sea que se podían hacer, se podía lograr el sustento emergente de agarrar del fruto del trigo, por ejemplo, aún siendo el día de reposo, el día sábado. Para ellos, los judíos, se era permitido servir a Dios. Bueno, la adoración, todo lo que tenían que hacer ellos, los holocaustos, y no era trabajo eso, pues. Pero como era para servir a Dios, no estaba prohibido. Y los actos de misericordia tampoco estaban prohibidos. Jesús les afirmó que el día de reposo había sido dado para el beneficio del hombre y para la gloria de Dios. Nunca la ley tenía como propósito un yugo, una cosa, una espada, un punzón de esclavitud para el pueblo de Dios. Veamos qué nos dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Según lo que está diciendo Jesús. Y les dice en el 4, y cómo entró en la casa de Dios, David, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él, ni a los que estaban con él, con David, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído ustedes eso? Les dice. Que por cierto está en 1 Samuel capítulo 21 del 1 al 6. Cuando David venía huyendo de Saúl y de todo eso, y no tenían que comer, llegó al templo y les pidió a los sacerdotes, miren, tenemos un hambre terrible, no tenemos comida. ¿Podemos comer de esos panes de los que están ahí? Porque esos panes se cambiaban todos los días, cambiaban uno, o cada semana, parece, no estoy muy seguro, pero los panes los cambiaban. Y esos panes que se cambiaban, se botaban. No, eso se lo comían los sacerdotes. Pero ya después que salía de donde estaban colocados los panes de la proposición. Entonces, ese pan, hermanos, era consagrado. Eran 12 barras de pan, pues, cocidas, frescas, cada día de reposo. O sea, cada sábado se cambiaban los panes antiguos por los nuevos, que era, como le repito, comido por los sacerdotes. Eso era usualmente. Cualquier cosa usted puede leer, arriba sale Levítico, capítulo 24, del 5 al 9. Ahí puede leerlo mejor. David no ofendió a Dios al comerlos, porque estaba satisfaciendo una legítima necesidad del hambre, cuando sus hombres estaban debilitados por el hambre. Los panes de la proposición
eran colocados en el lugar santísimo, en el tabernáculo, cada día sobre la mesa en que estaba frente al candelabro. Los sacerdotes comían el pan viejo, el pan del día anterior, y este pan es el pan que ya había salido del lugar santísimo. Este pan era el que David pidió a Ahimelech, el sacerdote. A él le pidió permiso el sacerdote para él y sus hombres. O sea que él no se metió a robar, no violó la ley. Los panes ya habían sido apartados, pues, porque los cambiaban. Ese pan que acababan de cambiar por uno nuevo, o sea, ese pan viejo, si le queremos entender así, ese fue el que pidió permiso David. Él no se lo robó, sí que se lo pidió al sacerdote, a Ahimelech. ¿Y el sacerdote cree que no sabía la ley? Claro que sí. ¿Y por qué se lo permitió? Pues, pero me encanta lo que le dice el Señor Jesús. ¿No habéis leído? ¿Ustedes están criticando y no han leído? Oiga lo que le dice en el versículo 5 mi Señor Jesús. ¿O no habéis leído en la ley? Otra cachetada. Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan cada día de reposo y son sin culpa. Fíjense que los sacerdotes del templo cometen errores en el día sábado. Y los puros sacerdotes del templo, dice, profanan el día sábado, cometen errores, pues, y son sin culpa. O sea, está diciendo el Señor Jesús, y Dios no los mata. Que hay errores que se pueden cometer. Los sacerdotes debían hacer su trabajo en el día de reposo. Vaya, ahí estaban trabajando los sacerdotes. Probando que algunos aspectos de las restricciones del día de reposo no son absolutamente morales inviolables, sino mandatos que pertenecen a los rasgos ceremoniales de la ley. O sea que los discípulos de Jesús no estaban violando ninguna ley. Ninguna. No estaban violando lo que la ley decía sobre el día sábado o el día de reposo. No. ¿Y cómo van a creer estos fariseos? ¿Y cómo creen hoy la gente que dicen que hay que guardar el día sábado? Si el propio Señor Jesús anduvo con sus discípulos y en ese momento estaba el Señor Jesús y delante de él sus discípulos hicieron eso. ¿Cómo va a creer que mi Señor Jesús, que él sabe la ley, la sabía perfectamente antes de que se hiciera, ya estaba en el conocimiento del Señor Jesús? ¿Van a creer ustedes que si estaba viendo el propio Señor Jesús que sus discípulos estaban violando la ley, no cree que los hubiera detenido? ¿No cree que le hubieran dicho, no, momento, ustedes están violando la ley? Jesús mismo no lo hubiera permitido. Oiga lo que les dijo ya el Señor muy claramente. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esta expresión que dijo el Señor Jesús, sincera de su divinidad, porque le está diciendo, pues os digo, se los digo, uno mayor que el templo está aquí, y que él era. Y él les declaró que él así era mayor en divinidad, en poder, en gloria, en honra, en majestad, en todo que el templo. Y les dice, miren, en el versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificios, de estar haciendo sacrificios, en este caso el día sábado, no condenarías a los inocentes. No se meterían a estar acusando a mis discípulos que tuvieron hambre ellos mismos, su estómago les pidió comida, estaba la comida ahí enfrente en el paso, la agarraron, la frotaron con las manos,
y salió el grano y lo comieron. ¿Dónde está el gran pecado?, le está diciendo al Señor Jesús. Y oiga lo que le dice mi Señor, contundente. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Acuérdense que el Señor Jesús, él mismo se había dado el nombre Hijo del Hombre. Él se lo dio. Él se lo puso, pues. Y les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, está sobre el día del reposo. Yo soy mayor que el día de reposo. Cristo tiene el derecho de regir no solo sobre las reglas del día de reposo, del día de sábado, hechas por el hombre, reglas, esas que estaban inventando los fariseos, sino también sobre el mismo día sábado, el cual fue instituido para adorar a Dios. ¿Cómo va a creer que Jesús iba a violarla, pues? Nuevamente, esta frase del Señor Jesús es una ineludible afirmación de su divinidad y como tal provocó una reacción violenta entre los fariseos, acusadores religiosos, que solo para eso sirvieron, para hacer obstáculo en la labor que nuestro Señor Jesús tenía para esa situación y ocasión. Usted verá, pues, que Jesús es mayor y es Señor del día sábado, y lo demostró. Y aún así, siendo el mayor, permitió que sus discípulos hicieran lo que era biológicamente natural y necesario. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.